escucharles llena el corazón de gozo. Ver la comunión de ustedes también llena el corazón de gozo, nos bendice. Es como que uno sale llenito, ¿verdad? Pleno a casa, feliz de ver la obra de Dios. Porque, hermanos, como veíamos anoche, es la obra de Dios. Él es quien dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo soy el que la guarda, la cuida, la protege, y Él es el que añade a la iglesia, ¿verdad? Corintios dice: nosotros somos simplemente siervos en sus manos, que predicamos su palabra, pero Él es quien va dando el crecimiento a la iglesia. Hemos sido también bien testigos de lo que el Señor ha hecho a lo largo de los años y últimos meses acá. Entonces damos la gloria a Dios, y realmente escucharles también de lo que la iglesia, cómo la iglesia es una bendición para ustedes a través de la palabra de Dios, de la predicación de las Escrituras. Es muy importante conocer a Dios, al Dios de la Biblia, a través de la revelación que Él ha dado a su pueblo. Y ser una iglesia bíblica es precisamente eso: someternos a las Escrituras, elevar a ellas como el mayor estándar o la autoridad máxima o final de todas nuestras vidas. Amén, hermanos. No son nuestras ideas lo que a ustedes les va a servir o les va a ayudar. No son nuestros pensamientos, nuestras sugerencias. No. Nosotros solamente somos comunicadores de lo que el mensaje que Dios ya ha dado, ya ha dejado. Él es el chef, ¿verdad? Él ha preparado el alimento que su pueblo necesita, que su rebaño necesita, y nosotros somos simplemente meseros que repartimos a ustedes el alimento de Dios. Se nos está prohibido por las Escrituras añadirle o quitarle, ¿verdad? Esto no se trata de: voy a ponerle un poquito de pimienta para que le pique allá a la hermanita, o para que le caiga el 20 al hermanito. No. Queremos comunicar el mensaje de Dios fielmente, y necesitamos como iglesia conocer a Dios. Esto es lo que dice la Biblia: conocer la sabiduría de Dios, pero no solamente conocerla, sino entenderla. Porque hay muchas sectas, muchas falsas predicaciones o falsos predicadores que leen la Escritura, ¿verdad? Y supuestamente predican la palabra de Dios, pero realmente usando la Biblia para sus propios intereses o beneficios, y no para la edificación del pueblo de Dios. Oramos, hermanos, que esta sea una iglesia bíblica, que la Biblia sea, como les dije, la máxima autoridad, la sabiduría de Dios, lo que más anhelemos, lo que más deseemos con nuestras fuerzas, lo que más nos esforcemos por atesorar y obedecer. Esto es lo que queremos todos y estamos llamados a hacer. Entonces, teniendo eso en mente, hoy vamos a aprender de manera devocional en Proverbios y el capítulo 2, 3 requisitos. En los versos 1 al 5 hay 3 requisitos claros acá que nosotros necesitamos tener para poder entender la palabra de Dios, entender la sabiduría de Dios, entender el consejo de Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer para poderlo entender? A veces no les pasa que leemos y estudiamos y como que no comprendemos, o a veces pasa con alguien, ¿verdad? Pero se le dice, o yo no sé qué Biblia leen, porque ya se les dice, se les aconseja, y como que no, o entra por aquí, decimos, y sale por aquí. Muy bien, Salomón nos va a dar 3 requisitos o 3 requerimientos que necesitamos tener como hijos de Dios para poder entender la sabiduría, entender la palabra de Dios. Quiero que leamos todo el capítulo 2. Este capítulo, hermanos, son las palabras de Salomón. Salomón fue ¿qué rey de Israel? ¿El número qué?
El número 3, el primer rey de Israel fue Saúl, el segundo rey de Israel, más grande rey, David, y su hijo, el hijo de David, es Salomón. Él es el heredero al trono, quien está reinando en este momento, que escribe el libro de los Proverbios. Y realmente, hermanos, este libro es un manual práctico, es la sabiduría de Dios plasmada por escrito a través de la pluma, de la mano de Salomón. ¿Y qué es lo que está haciendo Salomón aquí? Este manual o este escrito se lo está dando a su hijo para preparar a su hijo para reinar. El hijo de Salomón era, obviamente, el heredero al trono. ¿Quién era el hijo de Salomón? ¿A quién le está escribiendo Salomón estas palabras? Empieza por Ro y termina en Boam. Muy bien, Roboam. Excelente. Él le está escribiendo a su hijo Roboam. Y los 9 primeros capítulos del libro de Proverbios tienen todo un mismo hilo, un mismo mensaje. Los 9 primeros capítulos, en donde Salomón le explica e engrandece, por así decirlo, la sabiduría, a todas estas paréntesis. ¿Quién fue Salomón? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Reyes, cuando Salomón ora, qué es lo que él le pide a Dios? Sabiduría. Un hombre sabio, y él entendió y conoció qué era la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. En términos bíblicos, sabiduría es poder aplicar lo que conozco de Dios, lo que sé de Dios en la vida diaria, cotidiana. Esto tiene que ver con nuestra vida día a día. Cómo yo aplico, vivo, entiendo y aplico las escrituras en la vida cotidiana. Pero a veces se nos dificulta, hermanos, aplicar la vida, aplicar la sabiduría, porque no la entendemos. Y lo que Salomón le quiere decir aquí a su hijo es qué debe tener él o qué debe hacer él para que pueda entender primero la sabiduría de Dios y así la pueda aplicar. Este es el corazón de Salomón. Entonces, si ustedes leen los primeros capítulos, Salomón engrandece mucho el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Hijo mío, búscala, anhélala, atesórala, sobre toda cosa la sabiduría, guarda tu corazón, aplícalo. Y después del capítulo 10 en adelante, entonces lo que hace el libro de Proverbios es una recopilación de diferentes dichos. Si los han leído ustedes, los proverbios son dichos sabios, ¿verdad? Como refranes, que casi cada versículo es un dicho diferente, ¿verdad? Que tienen diferentes temas, dichos sabios. No todos son de Salomón, esto ya es una recopilación de diferentes autores, la mayoría de Salomón, pero también en el tiempo de los reyes hubo bastantes personajes que el Espíritu Santo usó para escribir estos dichos sabios. Entonces estamos en una parte de la Biblia que es la poesía o la literatura de sabiduría. En el Pentateuco la ley se nos fue dada. En la historia se nos narra cómo la ley fue quebrantada. En la sabiduría de Dios, Salmos, Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job y el libro de Cantares, se nos muestra cómo la ley es aplicada, cómo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios debe ser, o cómo se vería la sabiduría de Dios en nuestras vidas prácticas cotidianas, cómo se vería la sabiduría de Dios aplicada. Pero repito, para ser aplicada debe ser primero entendida, comprendida. Y luego en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo viviendo esa ley, mostrándola a la perfección, como el ejemplo perfecto de la justicia perfecta de Dios. Y en las cartas, este mensaje y carácter de Dios enseñado a la iglesia. Entonces, escuchaba ahorita lo que ustedes decían, hermanos, acerca de
algunos, y sé que la carga de muchos padres aquí presentes es: ¿cómo yo puedo enseñar a mi hijo? ¿Cómo yo puedo disciplinarle, enseñarle, encaminarle, verdad? Escuchemos el corazón de Salomón, porque esta era la carga también de Salomón. Y aquí hay un mensaje a los padres, que hay padres aquí, y hay un mensaje a los hijos también. Porque nosotros, como dice Salomón, también somos hijos. Y somos hijos de Dios. Y este es el corazón de Dios revelado a nosotros a través del corazón de Salomón y su carga por su hijo Roboam. Entonces, leamos la sabiduría de Dios en el capítulo 2 y por favor estén atentos en lo que vamos leyendo. ¿Qué resalta Salomón? ¿Qué entiende Salomón, el rey Salomón, de Dios? ¿Qué es el entendimiento que tiene el rey del carácter de Dios? ¿Quién es Dios para Salomón? Y eso es lo que él quiere transmitir a su hijo Roboam. Estas son las palabras de un padre por su hijo. Versículo 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado, hijo, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este precioso pasaje de Proverbios, la sabiduría tuya, el consejo tuyo, el anhelo de tu corazón, que como hijos guardemos tu palabra, tus mandamientos, las vivamos y que podamos ser guardados y preservados a través de ella. Por favor, muéstranos tu gloria, enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos lo que tú pides o demandas de nosotros, corazones sensibles a ti para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a centrarnos en los 5 primeros versículos. 3 requisitos para entender el temor de Jehová. Aprendemos aquí de las palabras de Salomón a su hijo. Él empieza diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras. Y tengo que explicarles la estructura de estos primeros 5 versículos. Aquí estamos gramaticalmente en este pasaje
frente a lo que conocemos una frase condicional. Yo sé, ustedes pueden decir, esto suena muy técnico, pero no, hermanos, lo usamos. Usamos estas frases en nuestra comunicación. Hay una condición, si algo, entonces algo, ¿correcto? Técnicamente se llama la prótesis, en donde doy la condición o la hipótesis o el supuesto, ¿verdad? Si usted corre, le decimos, si sigue montado ahí y montándose y subiéndose y bajándose, ¿qué le decimos al hijo? Entonces, ¿qué? Se va a caer. Y a mañapa le añadimos, y después yo le voy a dar por desobediente. Entonces usamos esta manera de comunicarnos, ¿verdad? Frases condicionales. Si una cosa, entonces primero la prótesis y después técnicamente se conoce como la apódosis o la consecuencia, el resultado de. Muy bien. Esta manera que es muy paternal, ¿no les parece? Así no es que se comunican los papás. Mire, jovencito, si usted me llega después de las 10, entonces esa puerta va a estar con llave. ¿No es verdad? Esta manera es como comunica Salomón a su hijo, pero miren qué corazón de padre y su preocupación por su hijo. Recuerden, lo está preparando, es el rey, el futuro rey. Y Salomón entiende que como rey necesita depender, conocer y aplicar ¿qué? La sabiduría, la inteligencia. Y Salomón entiende que la sabiduría no es otra cosa que el carácter de Dios, la ley de Jehová, la sabiduría. De hecho, él lo dice ahí. Dios provee de sana sabiduría a los rectos, y Él es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, si vemos en los primeros 4 versículos, encontramos estos sí condicionales. Sí, hijo mío, sí, hijo mío. En la traducción encontramos 4, pero realmente solamente hay 3. Ya lo voy a leer cómo se traduciría mejor. Y en el versículo 5 encontramos ¿qué? La consecuencia, ¿verdad? El entonces. La estructura es sencilla, y entonces estos sí nos dan los requisitos para que entonces nosotros podamos entender el temor de Jehová. Y antes de profundizar, ¿a qué se refiere Salomón cuando dice el temor de Jehová? Entender el temor de Jehová. Es una frase como, porque temor se está refiriendo a miedo por Jehová, entonces vamos a entender el miedo que sentimos por Dios. ¿Esto es lo que está diciendo Salomón? No. El temor de Jehová es un nombre que también se le da en las Escrituras a las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Se me fue, hermano. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que ¿qué hace? Permanece para siempre. Cuando Salomón, y el Salmo 119 también se refiere a los testimonios, los juicios. ¿Recuerdan ustedes que se le da varios nombres que se nombran, la palabra de Dios, ¿verdad? Los testimonios de Jehová, los juicios de Jehová, la ley de Jehová. Y un nombre que se da a las Escrituras es el temor de Jehová. Y el principio de la sabiduría, según Proverbios, es el temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová está hablando de su palabra revelada, la revelación dada por Dios, que Dios quiere que sea conocida, entendida y obedecida. En términos de Proverbios, y este es el nombre favorito que Salomón usa para las Escrituras, este es el origen, la base, la fuente de la sabiduría. Pregunta, ¿para nosotros, hermanos, es diferente?
Es lo mismo. La fuente de la sabiduría o el principio, el origen de la sabiduría, ¿dónde se halla? En el temor de Jehová. Ahora, es un nombre que se le usa a las escrituras, claro que sí, pero también nos habla a nosotros cuando hablamos del temor de Jehová, ¿qué también viene a nuestra mente? Algunos de ustedes que nos ayuden. ¿Estamos hablando de miedo? Grandeza, obediencia, reverencia. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su sabiduría, se nos permite, por la obra del Espíritu, conocer, entender a Dios. ¿Qué produce esto en nosotros? Gratitud en términos temor, un temor reverente, ¿verdad? Como que conocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, y esto nos lleva a ¿qué? A adorar, a obedecer, a tener gratitud, a tener un temor reverente. Entonces, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muchos de ustedes sé que están estudiando y están estudiando de manera técnica, y algunos de ustedes los han escuchado a sus esposos allá luchando en contextos de la sabiduría, cómo nosotros podemos interpretar y encontrar el punto de los pasajes en los libros de la sabiduría, como los salmos, los proverbios. Entonces han escuchado de sus esposos o los estudiantes términos como paralelismos, ¿verdad? ¿Sí han escuchado? Sí, suena, ¿verdad? En la literatura de la sabiduría se usan, en el hebreo había lo que se conoce como los paralelismos hebreos, y la mayoría de paralelismos que se usan son los paralelismos sinónimos. ¿Qué quiere decir? En dos frases digo lo mismo, digo una cosa y en la siguiente frase ¿qué hago? La repito de otra manera, ¿verdad? No habla tanto de rima, o paralelismo no habla tanto de como que rime, que termine igual. No necesariamente en el hebreo pasa esto, pero sí es como hacer énfasis a algo que el autor quiere resaltar o enmarcar. Y fíjense la apódosis aquí, o el resultado que Salomón le quiere hacer énfasis a su hijo, ¿verdad? O sea, él quiere recalcar algo en su hijo. Entonces vas a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Aquí vemos dos paralelos. Entender, sinónimos. Entender el conocimiento de Jehová y hallar el conocimiento de Dios, ¿es lo mismo o son dos cosas diferentes? Es lo mismo. Salomón le está diciendo a su hijo lo mismo de dos maneras diferentes. Entender la palabra de Dios o hallar el conocimiento de Dios es lo que vas a lograr si primero cumples estos tres requisitos. Entonces, Kiki, ¿cuáles son los tres requisitos? Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, puede traducirse esto: si inclinares o inclina tu corazón a la prudencia y clama a la inteligencia y a la prudencia. Perdón, ya me pasé, es hasta el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclina, más bien como un casi mandato, tu corazón a la prudencia. Ese si inclinares quizá no está tan en el original, ese sí, por eso solamente son tres, ¿verdad? O podríamos decir inclinando tu corazón a la prudencia. Aquí vemos el primer requisito. Segundo, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y tercero, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para entender la palabra de Dios? ¿Qué necesitaba entender Roboam? ¿Qué necesitaba un rey? Muy importante esto. Primero, hermanos,
Versículo 1 y 2. Un corazón enseñable. Es muy importante. Imagínense para un rey. ¿Qué es lo que Salomón le dice a su hijo? Lo primero que debes tener para entender la sabiduría de Dios y conocer a Dios, al Dios de la Biblia, necesitas tener, hijo, un corazón enseñable. ¿De qué nos habla esto? Un corazón humilde, un corazón atento que recibe la corrección, y esto, según Dios, hermanos, es sabiduría. Segundo, necesitaba tener un corazón deseoso por la palabra de Dios. Y tercero, Roboam necesitaba tener una disciplina activa. Un corazón enseñable o humilde, un corazón deseoso y una disciplina activa en su vida. Esto era lo que necesitaba Roboam para entender la palabra de Dios y hallar el conocimiento de Dios. Hermanos, y no es diferente para nosotros. Si usted y yo queremos realmente entender la sabiduría, saber cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos, lo primero que debemos tener es ¿qué? Un corazón humilde. Y a veces no nos gusta la corrección, ¿verdad que no? No, y tenemos un corazón soberbio. Y yo quiero hacer las cosas a mi manera, como a mí me parece. Y aquí vamos hablando para los jóvenes, ¿verdad? Nos creemos más sabios que Dios, más sabios muchas veces que nuestros padres. Y el corazón de Salomón por su hijo es: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares. Primero vemos aquí la autoridad de Salomón como padre. Y bíblicamente, hermanos, pues no tenía preparado esto tanto para los padres, pero bienvenidos los padres también. Pero bíblicamente vemos aquí que los padres en el hogar son el diseño por Dios, el diseño de Dios en el hogar es los padres y los hijos, ¿verdad? ¿Y qué ejercen los padres sobre los hijos? Autoridad delegada o dada por Dios. Entiendo, Jorge me estaba contando que empezaron una serie de pastoreando el corazón de los hijos, ¿verdad? Muy, muy importante. Esa es la labor del padre: dirigir, pastorear, apacentar, pero ejercer la autoridad dada por Dios. Hermanos, en casa debe haber autoridad. La familia no es una democracia, no es que todos votamos a ver y los hijos también tienen misma voz, misma voto, y el que gane entonces eso hacemos. No, los padres están para ejercer autoridad sobre el hogar. Y aquí lo vemos en Salomón: hijo mío, si atendieres o recibieres, este verbo recibir es atesorar, aceptar la corrección, aceptar la dirección, la enseñanza del Padre. Y para hacer esto debe haber un corazón humilde. Y esto, según Proverbios, es una marca de sabiduría. Mire, alguien que me lea Proverbios 10:8, así con voz potente. ¿Qué dice Proverbios 10 y el capítulo 8? Palabras también de Salomón. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Así es. El sabio de corazón recibe. ¿Qué hace el sabio? Recibe los mandamientos. ¿Qué dice además Proverbios 13:1? Otra voz potente. 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Para nosotros poder entender, o para que Roboam pudiera entender la sabiduría, el consejo de Dios, conocer a Dios, tenía que tener un corazón ¿cómo? Humilde, un corazón enseñable. Según Salomón, lo que vemos ahí, el hijo sabio, ¿qué hace?
escucha y recibe la instrucción, recibe el consejo del Padre. Y aquí Dios, nos podemos aplicarlo para los padres, amén. Amén. Como padres damos instrucción. ¿Y quién es el que dirige a nosotros para dar las instrucciones a nuestros hijos? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos enseña cómo pastorear y cómo dirigir el corazón de los hijos. A los hijos la Biblia llama a escuchar, tener un corazón enseñable. Pero ahora, si todos nos ponemos como hijos, lo cual también podemos hacer desde este pasaje, y ya esta es la voz de Dios como Padre, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Cuál es el primer requisito que debemos tener para poder ser y actuar sabiamente y entender el consejo de Dios? Necesitamos un corazón enseñable. Hermanos, debemos evaluar nuestro corazón. A veces nuestro corazón es soberbio. No queremos oír instrucción. No queremos que en áreas de nuestra vida Dios intervenga. ¿No es verdad? Queremos, como les decía ahorita, hacerlo a nuestra manera. Y esto va a ser de tropiezo para nuestras vidas. La Biblia dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero Él da de su gracia a quienes, a los humildes, aquellos que tienen un corazón enseñable. En términos de proverbios, aquellos hijos sabios que reciben, escuchan las palabras de Dios. Fíjense para los padres cómo Salomón se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué pronombre usa él? Él le dice: hijo mío, si recibieres las palabras de Jehová, mis palabras. Y esto es precioso, porque Salomón estaba haciendo suya la palabra de Dios para decir: hijo, sigue mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti. Es algo así como: hijo, sígueme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y esto es una evaluación para los padres. Un padre sabio no solamente enseña a sus hijos de Dios, sino que modela a sus hijos a Dios. Es aquellos que sus hijos pueden decir: mis papás, vemos a Cristo en mis papás. Es un padre amoroso, sabio, prudente, misericordioso, pero también que ejerce autoridad tal como Dios. Entonces, esto es bien interesante, como Salomón le dice a Roboam: recibe mis palabras y mis mandamientos guarda. Pero obviamente Salomón se estaba refiriendo a la palabra y a los mandamientos ¿de quién? De Dios. Padres, ¿pueden ustedes decirles a sus hijos: hijo, recibe mi enseñanza, mi dirección, porque está totalmente alineada con la dirección y la enseñanza de Dios? Dios quiera que sí, y que los hijos puedan ver en ustedes al corazón de Cristo. Un padre sabio no solamente enseña, sino que también modela. Y para nosotros los hijos, como hijos de Dios, es lo mismo, hermanos. Nosotros debemos modelar también el carácter de Dios, lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Entonces, por eso yo les decía al principio, es lindo ver la comunión de la iglesia, es lindo ver el amor, es lindo ver la unidad, porque es que a esto es a lo que nos ha llamado Dios como iglesia, amén. A guardar la unidad que Él nos ha regalado, a amarnos unos a otros, a soportarnos, a llevar las cargas los unos de los otros, y esto es lo que debemos mostrar como hijos. Pero también a veces como hijos o como iglesia necesitamos dirección o corrección, ¿no es verdad? A veces tomamos decisiones equivocadas, y así como en el hogar Dios ha puesto a los padres, en la iglesia Dios ha puesto ¿a quiénes? Los pastores o los ancianos o los obispos, como los llamen está bien, son términos intercambiables para pastorear, apacentar, dirigir. ¿Lo hacen en sus propios medios o sabiduría? No,
necesitan la sabiduría de Dios. Pero a veces desde el púlpito se dice, hermanos, reciban esta palabra, guarden este mandato de Dios. ¿Y uno qué es? No, usted no me viene a mandar aquí, ¿no es verdad? Y tenemos un corazón a veces soberbio, no nos gusta, ya otra vez me van a decir, y otra vez ya el hermanito exhortándome cuánto vale una vida, yo se la regalo, como, no hermano, no debemos tener ese corazón soberbio. La primer requisito, tener un corazón como, hermanos, humilde, un corazón enseñable. Ahora mira lo que más le dice Salomón a su hijo. ¿Cómo se muestra un corazón enseñable? Un corazón que recibe la palabra de Dios, un corazón que guarda dentro de sí sus mandatos. ¿A qué se refiere esto de guardar? Se refiere a atesorar. Se refiere a la idea o el verbo que usa aquí Salomón de guardar. Hagan de cuenta, nos transporta la imagen de un cofre donde tú guardas joyas preciosas. ¿Han visto eso? Como esos cofrecitos donde tú tienes tesoros. Y no estoy hablando necesariamente de oro. A veces tenemos cofrecitos con cartas, detallitos que tienen mucho valor para nosotros. Y estos son nuestros tesoritos. Eso es lo que Salomón le está diciendo. Es un lenguaje bien tierno acá. Como atesora, hijo, mis mandamientos dentro de ti. Mira cómo es intencional. Adentro de ti, en tu corazón. Hermanos, es muy importante que como hijos de Dios y un corazón enseñable, guarda y atesora la palabra de Dios en su corazón, memorizándola. Pero ¿saben qué? Porque cuando vienen momentos difíciles, adversidades, tentaciones, hoy estaban estudiando Santiago, momentos de presión y convulsión. A veces como esposos queremos responder, como hijos la paciencia se agota y respondemos a los padres. O en esos momentos Salomón dice, estos tesoros que guardas dentro de ti van a hacerte responder sabiamente, van a hacerte entender la sabiduría de Dios y aplicarla para que Dios sea glorificado. ¿Cómo más mostramos un corazón enseñable? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Oído atento nos habla de qué? Prestar atención para obedecer. Cuando nos inclinamos a oír la sabiduría, el consejo de Dios, ¿qué es lo que Salomón le está diciendo a su hijo? Recibe, hijo, en tu corazón, guarda los mandamientos y inclina o está atento tu oído a la sabiduría. Pase camión. Y hermanos, aquí en esta porción, la sabiduría, estar atento tu oído a la sabiduría. Sabiduría habla de la destreza para vivir. Y lo mencionamos ahorita, ¿verdad? La sabiduría, ¿qué es? Lo podemos definir así sencillo. Destreza para vivir. ¿Cómo aplicar en mi vida cotidiana lo que sé para la gloria de Dios? Entonces Salomón le dice a su hijo esto: atento tu oído, a la sabiduría que viene de Dios. Inclina o inclinando tu corazón a la prudencia. Y este verbo inclinar tiene que ver con acercarse con lealtad, acercarse con un corazón sincero hacia la prudencia. Inclinarse con lealtad hacia la prudencia. Ahora, terminamos este primer punto, un corazón enseñable. Fíjense ustedes al final del versículo 2. ¿En qué está interesado Salomón con respecto a Roboam? ¿En su conducta externa o en su corazón? En su corazón. Y a veces como padres, ¿en qué estamos más interesados en corregir de nuestro hijo? La conducta, ¿no es verdad?
Si mi hijo está haciendo una pataleta y me está haciendo quedar como un chocato, ¿qué es lo que yo hago? Y arreglamos en casa, ¿no es verdad? Y el pobre niño como... Porque a veces, ¿qué nos motiva la corrección? La ira, la vergüenza. ¿Cómo me está haciendo quedar mi hijo? ¿Cómo se llama eso delante de Dios? Empieza por or y termina en gullo. Muy bien. ¿No es verdad que a veces la motivación o lo que más nos preocupa de nuestro hijo es cómo me hace quedar a mí? ¿Qué dicen los demás de mí? Y lo corrijo pensando para que vean, yo sí soy un gran... Salomón no estaba interesado en esto y Dios como Padre no está interesado en esto en nosotros. El énfasis en este primer requisito está en él. Hijo mío, tu corazón. Más adelante le va a decir, guarda tu corazón porque de él ¿qué? Sale la conducta. Si nos enfocamos en el corazón, ¿cómo va a ser la conducta? Conforme a la sabiduría de Dios. Pero ¿qué tenemos que tener? Un corazón enseñable, un corazón humilde, inclinado a la prudencia, inclinado el oído a la sabiduría. La prudencia, sabiduría, términos sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Al vivir bien, la prudencia tiene el sentido de vivir con sentido, ¿entienden esto? Como vivir razonablemente, ¿verdad? Como hijo, guarda tu corazón. Pilas con lo que atesoras en tu corazón. Entonces, como padres, es bueno dedicar tiempo en la corrección. ¿Cómo está el corazón de nuestros hijos? Porque esto es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que está guardando el corazón? Porque del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca lo bueno, y del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca lo malo. Y a veces podemos ser de tanta presión a nuestros hijos que logramos que externamente se comporten como queremos. Pero ¿y su corazón cómo está? Ellos son los que más adelante van a rebelarse, van a volver como no quiero saber nada. ¿Y por qué? Porque su corazón no fue tratado, corregido, pastoreado. Y estamos muy ligados con la escuela dominical de mañana. Pastorea la conducta de tu hijo, el corazón de tu hijo. Y Salomón lo que estaba interesado era en el corazón de su hijo Roboam. Él sabía que Roboam iba a ser un buen rey si su corazón estaba siendo humilde, enseñable, dejándose transformar por la palabra de Dios. Pero para que el corazón de un hijo sea transformable, enseñable, el ejemplo del padre es muy importante. Amén. Amén. ¿Cómo el padre lo hace? También, ¿verdad? El corazón del padre también tiene que ser dócil, enseñable, humilde. Como dijo Salomón, sígueme a mí, escucha mis palabras, hijo, porque yo sigo a Cristo. Amén, hermanos. Segundo requisito, y ya vamos más cortito. Un corazón deseoso, versículo 3. Si clamas a la inteligencia o al entendimiento y a la prudencia dieres o alzares tu voz. Hay una versión que lo traduce un poquito mejor, me encanta, dice, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Aquí es lo que, ¿qué le está diciendo Salomón a Roboam? Hijo, sí, segunda condición, ¿recuerdan? Si primero tienes un corazón enseñable, ahora si tienes un corazón que desea, anhela la palabra de Dios, si invocas a la inteligencia, pides a la prudencia que te asista. ¿De quién viene la inteligencia y la prudencia, hermanos? Según la Proverbios. De Dios, del cielo, es Dios quien lo da. Y aquí Salomón usa esta ilustración para que Roboam se imaginara como un niño recién nacido clamando por ese alimento, gritando a la prudencia, invocando. Y si ven,
cómo Salomón personifica la inteligencia y a la prudencia. Es como si fueran dos personas, como que la inteligencia es una persona a la que yo clamo. ¿Sí ven ustedes esa imagen en el texto? Pregunta, ¿hay una imagen en el Nuevo Testamento que nos habla de esto? ¿De niños clamando y gritando por algo? Muy bien. ¿Qué dice Pedro? Desear como niños recién nacidos la palabra o la leche espiritual, no adulterada. Hermanos, para nosotros poder entender y conocer a Dios, versículo 5, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón enseñable. Si nuestro corazón es soberbio, Dios va a cerrar, bloquear, no vamos a entender. Podemos tener conocimiento vago, pero no vamos a saber cómo aplicarlo. Cuando yo me humillo, tengo que decir, Señor, yo no sé, necesito de tu ayuda. Eso es tener un corazón enseñable. Recuerden, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Levanten la mano, ¿quién de aquí somos humildes por naturaleza? Muy bien, porque el que la levante ya no es humilde, ¿verdad? Como Dios da gracia a los humildes y nadie es humilde por naturaleza, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos humilla. Y no es verdad que nos permite pasar por momentos vergonzosos que nos humillan. Y ahora esa situación que fue tan humillante para mí no era nada más sino Dios preparando nuestro corazón para recibir su gracia y para yo humildemente decir, Señor, soy lo peor. No puedo. Yo no, como padre, mal. Como madre, peor. Como hijo, un desastre. Señor, ayúdame. Entonces, ves Salomón mostrándole a Roboam, primero su corazón enseñable. Segundo, cuando tú dices, Señor, no puedo. Ahora Salomón, ¿qué dice? Clama. Señor, ayúdame. Clama la sabiduría. Alza tu voz a la inteligencia. ¿Se acuerdan, Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Dios? Pídala. Señor, necesito sabiduría para entender esto que estás permitiendo que pase. Yo no comprendo. Ayúdame. Esto es tener un corazón humilde. Esto es tener un corazón que clama, un corazón deseoso, que depende, también podríamos llamarlo. Un corazón que busca la dirección en Dios. Y tercero, para poder nosotros entender, nos humillamos, clamamos, pero necesitamos una disciplina activa. Un rey necesita tener humildad, un corazón deseoso por Dios y ser disciplinado. Sí. Y Dios quiere que nosotros, que nos está preparando para reinar con Él, porque el Señor viene y la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento antes de que Él venga a reinar? Preparándonos para reinar con Él, porque vamos a reinar. Y un rey necesita humildad, un corazón que depende y ansía la inteligencia y la sabiduría de Dios. Y tercero, necesitamos disciplina. No vamos a entender ni a conocer a Dios ni a crecer si no somos disciplinados. Y aquí, con todo amor para los que dijeron, estamos ahorita bien intermitentes, escucha la voz de Dios. Él no quiere hijos intermitentes, quiere hijos disciplinados. Y ¿cuál es la base del éxito de cumplir? Y no estamos hablando aquí de humanismo ni nada de esto, pero en todo en la vida necesitamos ser ¿qué? Disciplinados en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y con las cosas del Señor. ¿Será que no importa? Es lo principal, es lo más importante. ¿Qué importa si no soy disciplinado con el estudio? No les estoy mandando a que saquen 0, pero es más importante ser disciplinado con la piedad. Y eso es lo que Salomón le dice a Roboam: hijo, esto te va a proteger. ¿De qué? Leyeron ustedes, lo librará de la mujer adúltera, de andar en caminos que conducen a muerte, de estar en los vicios, de
Sabiduría de Dios, esto no se lo está inventando Kitty, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo no lo estoy diciendo. Es la autoridad de Dios. Tercera condición, un corazón enseñable, un corazón deseoso. Y tercero, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esto nos habla de disciplina. Este verbo buscar es un verbo bien enfático que habla intensivamente buscar como a tesoro. ¿Y uno cómo busca un tesoro? No está. No, así tenga que pasar toda la noche escarbando, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, busque como a tesoro. Miren capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Quién? La sabiduría y la inteligencia. Pero para hallarla necesitamos buscarla diligentemente. Esto no es de que vengo y medio escucho el domingo el sermón y ya, ¿cómo busqué la sabiduría? No, pues, el busca tesoros. No, hermanos, esto es de cada día. Buscar al Señor, leer su palabra diligentemente. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en estudiar? En términos de Salomón, en escudriñarla como a tesoros. Necesitamos ser hijos diligentes, con corazones sencillos, con corazones que anhelan, con corazones diligentes por buscar la inteligencia y la sabiduría. Esto es una disciplina práctica de cada día. Entonces, solo entonces, si tú no tienes un corazón humilde, no vas a poder entender la sabiduría o el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Jehová da la sabiduría, hermanos. De su boca viene el conocimiento. Pero que Dios nos dé un corazón enseñable, un corazón que recibe el mandato y lo atesora como hijo. Y si no lo hacemos con Dios, por favor evaluemos y no se lo exijamos a nuestros hijos de esa manera, ¿verdad? Como demos ejemplo, modelemos al Señor. Y esto también nos prepara a los que todavía no somos padres, ¿verdad? De cómo debemos nosotros modelar, porque algún día tendremos hijos y todos estarán de acuerdo que cuando uno tiene hijos es como, ahora entiendo a mi mamá, con razón, me provoca escribir Proverbios 32. Hijo mío, ¿verdad? Le provoca a uno seguir. Hermanos, es la sabiduría de Dios. ¿Aprendemos algo? Que Dios nos ayude a entender realmente su revelación para aplicarla, pero necesitamos corazón humilde, corazón deseoso, anhelando, dependiente de Dios, y tercero, necesitamos ser disciplinados. Esto es un trabajo diario, porque para tú poder vivir y aplicar la vida cotidiana, tú tienes que depender de aquel que da la inteligencia y la sabiduría, el cual es Dios. Esto lo entendió Salomón, quería que lo entendiera Roboam, y Dios quiere que nosotros lo entendamos y apliquemos en esta noche. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener estos corazones que te honren. Gracias por prepararnos y por amarnos tanto, tan tiernamente como un padre. Sabemos que buscas lo mejor para nosotros, pero también somos rebeldes, queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestra propia sabiduría. A veces nos creemos más sabios. Señor, en serio, esto es algo tan importante para nosotros. Ayúdanos a aplicarlo y que tu palabra dé fruto para tu gloria. Oramos en Cristo. Amén.